recibimos a Francisco Palumbo. Francisco, que tiene una voz muy reconocible cada vez que uno se pone a mirar redes y a buscar gente que bucee en el tango y que tenga ese intercambio generoso, ¿no? De decir, ofrezco, comento, comentarios cruzados, y uno empieza a descubrir un mundo de un montón de personas que le han dedicado gran parte de su corazón al género. ¿Cómo estás, Francisco? Bueno, muchas gracias por lo que decís. En realidad, yo creo que la docencia tiene eso, ¿no? El querer decir, el querer contar, el transmitir, también escuchar, obviamente, ¿no? Pero sí, trabajamos con la palabra en función del pensamiento, de las ideas, del conocimiento, bueno, en la tarea. Y tu trabajo, digamos, porque el tango es una parte de tu vida que excede el ámbito del trabajo. Es decir, es un trabajo extra, es algo que uno elige con el corazón. Sí. Esa llamita ahí adentro, ¿cómo se despertó? ¿Por qué el tango? Mira, tiene varias respuestas. Viste que nunca hay una sola causa, nunca es una sola razón la que explica una situación. En realidad es compleja. Y en mi vida hubo como distintos momentos, diferentes etapas en relación al tango. De chico, porque en casa había un ambiente artístico, mi madre era muy amiga de Tania, yo estaba en relación con ella de chico. Se escuchaba lógicamente tango. Mi padre un amante de Di Sarli. Después mi padre también fue mutando por esas cosas que tenemos todos, de que los gustos y las inclinaciones van cambiando. La vida es dinámica, ¿no? Y ya de Di Sarli pasó a D'Arienzo con Echagüe. Yo, muy jovencito, se hinchaba por Pugliese, y ahí teníamos, ¿viste?, ciertas diferencias. Era como Boca River. No sé, pero él, viste, sí, Pugliese lo aceptaba como un músico, qué bien, pero después ponía Di Sarli, no ponía D'Arienzo. Bueno, no hablemos de si uno ponía un disco de Los Abuelos de la Nada o de Masilla para leer otra cosa. Estaba claro. Bueno, era bastante cómico. Y me impresionó mucho Julio Sosa, de chiquito, y Hugo de Carlos. Me impresionaron mucho su voz. Yo siendo jovencito y escuchaba a Julio Sosa y el tango es macho, ¿viste? Esas cosas que había que sufrir. No, me llamó muchísimo la atención, me impactaba, incluso como expectativa de vida, ¿no? ¿Qué será la vida? Porque te la están contando con esas letras tan fuertes y con tanta energía. Después me pasó, ya con 18, 19 años, que tuve que irme al exterior, que se exacerba un poco esa semilla que uno tiene, que trae de nuestra vida en Argentina, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Entonces se hace como más fuerte, se hace más raíz. Eso de ir a buscarse a otro lado, una nostalgia pareció, de otro. me pareció, fue una circunstancia de la vida, ¿no? Y descubro a través de un trabajo que había hecho una empresa cinematográfica, un primer proyecto de remasterización de sonido de Carlos Gardel. E hicieron, sin ningún tipo de ambición comercial, un video rescatando algunos cortos de Gardel, pasándolos a color y pasándole por filtros la voz a Gardel. Y ahí entendí quién era Carlos Gardel.
claro, ya no tenía más toda la fritura de sonido que aparecía a Gardel en la radio. Yo escuchaba a Héctor Larrea a la hora del mudo, a la hora del aficionado, perdón. La hora de Héctor Larrea que aparecían las canciones de Gardel, era muy bonita, pero tenía toda esa fritura del disco de púa, ¿viste? Y cuando llego a ese material, chao, quedé bastante identificado con ese sonido, con el tango canción. Y mucho tiempo después entré con la danza, ¿no? Tiempo después. Paralelamente yo me dediqué a la filosofía, a la ciencia de la educación, al magisterio. Y estudiando filosofía, me voy a tomar un mate porque si no se hace larguísimo y esto no es un micrófono. También entra el interés por el conocimiento, sí, lógicamente, de la filosofía, pero también del pensamiento nacional y de la cultura nacional. Y hago el primer intento de relacionar el tango y la filosofía. Y ahí caíste, por ejemplo, Discépolo. Sí, Discépolo es un modo de entender un momento. Para mí no define el tango. Hay otros tipos de tango con otras letras que son distintas, sin ponderar qué es mejor y qué no, porque eso no lo pienso hacer. Pero si me llevas a Discépolo, claro, él tiene unas vivencias en la década infame, en todo lo que fue su compromiso político que le trajo más penurias que aplausos, también lo que fue su propia experiencia de vida, con una relación bastante conflictiva en su vida. ¿Tuviste tu época discepoliana? Sí, hay tangos que te llevan mucho a la reflexión. Por ejemplo, Secreto. ¿Cómo impacta en lo más íntimo, ¿no? Tener que cargar en el alma un amor prohibido, una existencia que en su propia experiencia de vida, una existencia que se rompe, ¿no? El tipo se quiere pegar un balazo, recurre a Discépolo porque ya no sabe más cómo sobrellevar una situación de ese tipo. Juegan en él el protagonista, ¿no? de esta historia de Secreto, el no poder hablar justamente de todo lo que le está pasando, no tener a quién decirlo, no poder expresar su drama, que es trágico. Y bueno, eso sí, claro, es una historia fuerte. Hay unas cuantas historias de esas, Sí. de no poder decir y necesitar al compañero de barra o de mesa de bar, sí, o el cantinero para contarle a alguien a quien decir, ¿no? El valor de la palabra que de alguna manera cura una parte de eso que está drenando. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y vos decías que a lo largo del tiempo a uno le van gustando distintos autores. Yo digo autores y no hablo de compositores porque siempre le presto más atención a la letra. ¿Sí? Mira. Pero también podés rescatar los compositores porque seguramente debe haber alguna razón asociada a eso, que por ahí cuando empezaste a hablar. Pero esas épocas tuvieron que ver con los rasgos estilísticos que pudiste apreciar o con las temáticas que cada autor fue desarrollando en relación a tu vida. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Por un lado el recorrido personal y por otro lado el recorrido del tango a lo largo de todos estos años. Si vamos a hablar del tango en sí mismo, a lo largo de los años ha ido reinventándose, modificándose. El tango en sí mismo es muy dinámico, tiene distintas formas de expresión, muestra distintas realidades, contextos, circunstancias distintas. Y en mi vida personal, mis intereses dentro del tango
son dinámicos. Voy viendo y descubriendo, redescubriendo, reinterpretando. No sé, la semana pasada me metí un poquito con las milongas cantadas por Jorge Vidal, que las tenía olvidadas y me divertí como loco. Me pareció fenomenal. ¿Viste? Esas milongas que tienen que ver con las carreras de caballo. Bueno, me parecieron interesantísimas. Y me recordaba, ¿viste? Cómo en la Guardia Vieja, dentro del contexto de la Guardia Vieja, la carrera de caballos, el hipódromo, era una práctica cultural bastante importante, que hoy por hoy no es. Para nosotros el hipódromo sí, sabemos que está, lo conocemos, pero no forma parte de nuestros intereses, hablando en general. Claro que hay burreros, ¿no?, que hoy en día siguen las carreras, pero no es algo tan popular como lo fue en su momento. Entonces, un tango como los de Jorge Vidal, que narrara una carrera de caballos, en su momento tenía mayor significación que en nuestra época. Sí, no sé por qué me trajiste, estoy tratando de acordarme de quién es también esa milonga, Paciencia será otra vez, ¿no? Que también, no recuerdo. Pero no, se me vino la letra y no recuerdo ni el autor ni el cantor por lo que yo lo escuchaba, que debe haber sido cantores de los 50, por el estilo. Después la voy a poner acá abajo en la cajita cuando lo busque, o cuando no me acuerdo, probablemente lo tenga que buscar. Que también es la necesidad de poder ir y jugarse el todo por el todo y buscar un lugar en donde uno tenga ese sentido de pertenencia, ¿sí? Es como le pasa ahora a la gente ir al club o ir al gimnasio. Sí. Tener ese sentido de pertenencia, saber quién pasa, quiénes están ahí, conocerle las caras y conocer el mecanismo y jugársela a ver si uno sale del pozo con algo, ¿sí? Que probablemente venga también algo que el dinero de algún empeño, que en definitiva, si lo trasladamos a la sociedad de ahora, los juegos por internet, sí, claro, o los casinos también tienen ese. Sí. Y en épocas difíciles la clase trabajadora se vuelca a ese tipo de sogas. Sí, tal cual. No, pero yo lo que te preguntaba es si en algún momento de tu vida vos descubriste que había como entre la etapa en la que estabas viviendo y las letras que escuchabas y que te gustaban más, que iban cambiando, alguna relación o algún contraste. Sí, me he sorprendido mucho en cuanto a identificarme con algunas letras de tango actuales, por ejemplo Alejandro Schwarman, o Eladia Blasquez, sí, me sorprende gratamente, no sé. ¿Y cantaste? No, yo no puedo cantar, no. He tenido la intención de hacerlo, he ido a como a 10 profesores de guitarra y he llegado a poner los dedos sobre la cuerda, a poder hacer los tonos, todo eso. Abro la boca y me dan ganas de pegarme con la guitarra a los solos, ¿no? No he tenido... Pero sí, bueno, yo soy de la idea que todos pueden cantar. Todos sí, pueden. pero ese optimismo yo lo Música rescato popular. Positivamente, pero no lo creo, pero no importa. Música popular podemos cantar todo. Sí, es verdad. Cuando hay un coro así que ya estamos entonados y cantamos, yo también lo hago, ¿no? Pero no para una presentación a nivel artístico, es otra exigencia distinta, no canto. ¿Y escribís letras? No de canciones, no. He escrito poesía un poco, pero no para llevarlo a letra de canción. No. Y Francisco, ¿cómo empezaste a bailar? ¿Qué fue lo que te despertó la necesidad del baile y qué encontraste ahí
faltaba. Cuando yo empecé a bailar, si bien escuchaba tango, no se baila en mi ámbito, no estaba esto de bailar tango dentro de mi mundo cercano. Y después eso cuando tenía 30 años, empecé a encontrar la oportunidad de la danza, pero de cualquier danza. Me gustó hacer ritmo caribeño, salsa, bachata, cha-cha-cha, folclore, te bailo, gato, chacarera, escondido, no problema, rock and roll. Sí, a nivel social. Sí. Pero lo he estudiado también, he ido a profesores, a cursos. Así como vos decís, yo no puedo bailar ritmo caribeño, no puedo bailar rock. Lo intenté muchas veces, pero... Y me metí en un grupo de tango. Me gustó mucho. Encontré una profesora maravillosa, que es Grisel Domínguez, empecé a bailar con ella, después formé parte de ballet. Hacíamos presentaciones para el escenario. Tuve mis parejas de tango escenario. He estado en esto 6, 7 años, ¿no? Y después con el tango social. Sí. ¿Qué te pasa cuando vas a una milonga? Mira, me gustan mucho las milongas, elijo las milongas que tienen una orquesta y músicos en vivo. Disfruto un montón la orquesta, tanto como bailar. ¿La bailás a la orquesta o te tomás? Mira, tengo la la licencia de pararte al lado a escuchar? Hay orquestas que ya está, las conozco de memoria, me gusta, la puesta en escena, las escucho, pero es una orquesta que está tocando en una milonga, en situación de milonga, y tocan para bailar, entonces hay que bailar, y lo mejor que puede hacer uno es salir a bailar. Entonces escucho, freno en algún momento, si hay algo que me llama poderosamente la atención, me divierte mucho el cuarteto Mulenga, la romántica milonguera. En su momento sí paraba cuando tocaba Color Tango con Roberto Álvarez. Claro, era estar en un concierto y en un bailongo a la vez. Y además del repertorio. Un nivel de locos, increíble, ¿no? Pero, claro, sí, bailo. Bueno, a mí me gustan todas las orquestas de Juan D'Arienzo que versionan a Juan D'Arienzo, todas me gustan. Pero no soy ese milonguero que para en una milonga que voy a decir, bueno, voy a tal lado y me voy a encontrar con tal y tal. No, yo picoteo. Por lo tanto, a lo sumo tengo algunos momentos en los cuales soy un poquito más habitual de algún lado, pero un poquito, dedico una actividad, pero no mucho. Y iré a bailar 3, 4 veces por mes, no más. No, pero es igual, es bastante. Bueno, es una vez por semana, una vez cada 10 días. También me gusta mucho el concierto de tango. El sentarme en una butaca y escuchar un concierto. Me encanta, lo disfruto un montón. Raro de encontrar eso en milonguero. No, pero porque yo no me defino como milonguero, creo que soy más tanguero que milonguero. Y descubrí algo muy lindo que fue para mí, lo que son las peñas de cantores. Me he divertido como loco, me divierto como loco. Y a veces cuando tienen animadores que son de hacer participar al público, esas cosas me encantan, estar en una mesa, compartir un vino, bueno, lo que haya para comer, cantar, por eso sí, en ese momento puedo cantar. Recuerdo que una vez estaba en un concierto de Chino Laborde y la pianista de Ojos de Tango, ¿cómo se llama? Analia Goldberg.
5 o 6 años en el Centro Cultural. Pero ya está en otro proyecto. Sí, sí, pero habían enganchado con Cultura en la ciudad de Buenos Aires de hacer una serie de presentaciones los dos juntos. Andrea Golban en el piano y el Chino Laborde en voz. No sé por qué será. Mirá, una selección de tangos clásicos y algunos inéditos de Analía, porque Analía también compone y canta. Y viste esos tangos que son, bueno, una de las que sabemos todos y que se ponen a cantar. Yo estaba divirtiéndome como loco en primera fila y el Chino Laborde baja del escenario, micrófono en mano, y me comparte el micrófono para que cantemos juntos, ¿viste? Yo me quedé asombradísimo. Traté de desafinar lo menos que pude. Bueno, pero saliste airoso. Feliz. Ah, No sé si salí bien con el micrófono, pero feliz, contento, contentísimo. no es una actitud muy común compartir el micrófono en el tanguero en general. Por ahí el folclorista es más de compartir el micrófono, ¿viste? Pero Capaz. esa actitud de compartir el micrófono no es muy... Y se ve que me vendí solo, yo que estaba desde la butaca cantando y acompañando. Es lindo ver cuando le despertás la necesidad de cantar al otro, ¿no? Es muy, muy lindo. Sí. ¿Y cuándo se te ocurrió decir, yo necesito darle una estructura a todo esto que fui aprendiendo para dejar huella, para dejar a otros? Claro, vos te das cuenta cómo es el proceso por el cual los que saben de tango justamente saben, ¿no? Cómo ha sido esos momentos. Es todo muy desordenado. Un día escuchas una canción, un día escuchas una letra, otro día aprendes un pasito, pero como que está medio inconexo. No son procesos metódicos. Es todo bastante espontáneo muchas veces. Y está bien que así sea. Pero para un maestro de escuela eso es medio desordenado, ¿viste? Entonces vamos a ordenar un poco todo. Y resultó ser que yo empecé a estudiar tango primero en la Universidad del Arte, en Luna, en su momento era Luna, por problemas laborales y de horarios. Después de 3 años largué la universidad y me pasé al Conservatorio Fracassi, que me gustó muchísimo. Y ahí cursé Historia del Tango como espacio curricular. Un espacio curricular que tenía un orden, un sentido, objetivos y contenidos de acuerdo a ello. Bueno, tuve que empezar a agarrar los libros, empezar a leer. Y la verdad que es un proceso interesante y relacionar lo que uno lee con el registro sonoro en la medida que se pueda. No siempre se puede, no siempre es fácil hacer eso. Después con los años quedé como profesor de Historia del Tango en el Conservatorio Fracassi. 25 años atrás también puse mi propio espacio, que es Tango y Filo, donde trabajamos brindando cursos de capacitación docente para el Ministerio de Educación. Eso fue bastante lindo porque participaban docentes de distintas áreas. El alumnado docente es genial. Nos hemos divertido Sí. con mucho entusiasmo. Y vos sabés que el hecho de que la formación para el docente le dé un puntaje es importante. Es importante porque eso le permite después a él incrementar, a los docentes incrementar currículum, ganar puntaje y eso. Estar mejor posicionado para tomar las Claro, obras. para
profesión es importante, pero también lo que aprenden es importante, ¿no? Por varios motivos es importante la capacitación. Y bueno, y esto de incorporar el tango a las escuelas, que no es algo que yo haya inventado, todos de alguna manera los que estamos en el tango hemos querido llevar o queremos, entendemos que está muy bien llevar el tango a la Por escuela. ahí hay fotos de mis nenes en Claro. cuarto grado en un acto escolar bailando y haciendo un sainete, ¿sí? Es hermoso, ¿viste? Nosotros llevamos el tango a la escuela. Sí. Y me gustó mucho porque han llevado el tango los profesores de educación física, pero también los profesores de ciencias sociales, de historia, también los profesores de literatura, ¿no? De distintos ámbitos o de distintas disciplinas ha llegado el tango a la escuela. Bueno, pasé por tango y filo, hace algunos años cerré justo antes de la pandemia, menos mal, providencial para mí. Y hace unos 2-3 años un exalumno que tiene una carrera de formación en la Academia del Ángel me pidió si podía dar unas horitas de historia del tango mientras buscaba un poco. Yo le dije que no, ya estaba retirado y no quería saber nada. Me dijo, bueno, quédate hasta que encuentre otro, y no encontró nunca más a nadie. Así que me quedé ahí, después me entusiasmé otra vez a hacer una reconversión de metodológica, porque yo siempre fui docente de tiza y pizarrón, ¿viste? Y dar clases online fue para mí una reconversión, porque tuve que adaptarme a las herramientas digitales. Molesto como soy, ¿viste? Bueno, aprendí de todo. Aprendí a pasar música, pero también aprendí a hacer videos, a dar clases, lo más dinámicas posible, con juegos, etc. El espíritu docente, que además no sabe decir que no. Cuando te dice, bueno, pero espera, no me vas a dejar solo a los alumnos, y bueno, dale. Bueno, y resulta ser que se interesan también algunos alumnos, gente muy cercana al tango, pero que vive en otros países. En Brasil, en México, en Europa, en Estados Unidos. Y yo veía que ellos, pero de entrada me identifiqué, porque yo trabajé en Japón también con el tango. Utilizan para las clases online el traductor simultáneo. Y hay que hablar claro. Tenés que no hablar neutro, pero no utilizar demasiado los argentinismos, porque te descolocan a la hora de traducir. Hablo inglés, hablo un poco de italiano, y eso me ha llevado a tener buena comunicación con los alumnos del exterior. A partir de ahí se abre otra nueva etapa en mi profesión, que es la de acercarme a Europa y llevar el material en vivo a Italia y a Croacia y Albania en los últimos 2 años. Y tu último trabajo ya lo presentaste ya. Sí. Háblanos un poquito. Sí, bueno, yo escribí un texto. Se los voy a poner acá. Mientras vos hablás les voy a poner, porque además es hermosa. La tapa es muy linda porque tiene una imagen de José Garófalo, un bailarín, profesor de tango, una persona que es además artista plástico, que trabaja muy bien las artes expresivas, que está acostumbrado a hacer intervenciones, un artista completo, de estos que hay pocos, ¿no? Que maneja varias disciplinas a la vez, que es José Garófalo, que yo le descubrí a José esta imagen de una persona que está en un equilibrio muy inestable, ¿viste? Está ahí como dominando una situación de movimiento compleja, ¿no? Y a mí me sirvió esa imagen para intentar mostrar
¿cómo entiendo yo al tango? Como algo que está en movimiento, como algo que tiene un dinamismo que no permanece estático, quieto y congelado, sino todo lo contrario. En ese sentido, para mí la obra de tango es diferente a... Me escucho un artista plástico, me va a retar. Bueno, pero lo uso nada más que como analogía, ¿no? La escultura está quieta. Está bien, el ojo de quien mira, observa y aprecia esa obra de arte reinterpreta, reelabora, conceptualiza, hay todo un movimiento ahí. Pero de todos modos la obra, en un sentido, no desde la apreciación, sino en sí, performático es queda. Otra cosa. Queda. En cambio el tango no. Vos escuchás una obra compuesta en la Guardia Vieja por Eduardo Baroldas y hoy en día está totalmente transformada, reelaborada, repensada, reinterpretada y es bárbaro, ¿viste? Entonces el tango es así, es dinámico, es elástico, entra en diálogo con distintos sonidos, otros instrumentos, otros timbres, otras direcciones, otros tiempos. Entonces yo lo veo así, ¿no? Como la figura que dibujó José Garófalo. Dice, no, pero yo quise decir otra cosa totalmente distinta, pero más sí, usarlo igual. Me dice, así que ahí está esa figura en la tapa del libro, con un título pretencioso que no sé si llega a las páginas del libro a expresar todo lo que son los trayectos, las prácticas culturales y los nuevos desarrollos en el tango, pero bueno, ese ha sido el título que con muy poco marketing, porque no se le acuerda a nadie después el nombre del título tan largo. Bueno, pero ¿qué le he puesto? Pero es una historia del tango, porque se inicia en el pretango, en la parte de la génesis del tango, ¿no? Y bueno, va hasta la actualidad. Entonces, todo eso va a ser. Bueno, no está absolutamente todo, porque no se trata de un inventario completo. Decir, bueno, vamos a... Inclusive un conocimiento que no ha sido transmitido sistemáticamente, así como vos decís, claro. Es todo tan disperso, te llega en distintos momentos. Sí. No se enseñó en escuela de manera estructurada, que la política educativa es una manera también de transmitir y de ordenar contenidos. Entonces, es necesario que alguien se siente a hacer un trabajo. Sí, y hay trabajos muy buenos, ¿eh? No es ojo, que esto ya lo hizo antes Horacio Ferrer, lo hizo antes Editorial Corregidor con un montón de autores, lo hizo Salas, lo hizo Carretero, pero yo entendí, no es que estoy reescribiendo la historia del tango porque no estuviese escrita, sino porque a mi modo de entender era necesario contextualizar aún más. Y creo que es lo que he hecho, trabajando también algunos problemas historiográficos y hermenéuticos en cuanto a la metodología, historiográfico en cuanto a la metodología por la cual se investiga en el tango, que muchas veces ha habido algunas fallas en ese sentido, y el problema hermenéutico, que es la reinterpretación o la interpretación del mensaje, de lo que se ha querido decir, que tiene significado en un momento, pero ahora en otro contexto, eso lo podemos llevar a otro tipo de expresión. Lo mismo que me decías antes cuando hablábamos de Discépolo, si tuviera que escribir Cambalache hoy en el siglo XXI, lógicamente cambiaría los personajes, cambiaría, bueno, la analogía sería diferente, por ahí el sentido sería el mismo, ¿no? Entonces, esos problemas no se pueden extrapolar de una situación a otra. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de eso? Y mira, fíjate, se dan un montón de problemas. Desde lo que es el vínculo en cuanto a la relación de la
pareja de baile, hasta el contenido de algunas letras, o, bueno, Bueno, de hecho ahora hay letras que ya no se cantan porque no son bien recibidas. no. Pero también tiene que ver con ese mirarlo como sacarlo de un contexto y ponerlo en otro, ¿no? Y el tema metodológico, decir, bueno, necesito una metodología que me permita abordar todo y sistematizarlo en ciencias sociales, que es todo un tema, sobre todo, es importante tener una coherencia. Sí, y hoy hay varios investigadores de tango que con algunos temas se trata de poner un poquito más de certeza empírica, científica, en la medida que se pueda. Todavía queda mucho para discutir, qué lugar tuvieron los afrodescendientes en cuanto a lo que es el origen del tango, qué importancia se le da en cuanto a lo que es el origen del baile. A algunos le dan una importancia que para mí es un poco exagerada, lo han querido reforzar y otros lleva ninguna. y otros por ahí lo Y otros niegan. ninguna, Claro, sí, lo lo niegan. escuchan, Sí. Pero está bien, porque en definitiva se basan también en las fuentes. Yo me acuerdo haber hecho algún curso donde nos han mostrado programas de piezas musicales. ¿Y a dónde está la música negra acá? Y a ver, escuchen ahora, esto es europeo. Y por ahí nosotros en la oreja te lo tenemos asociado a la negritud, ¿no? Claro, entonces no siempre fue así. No en todos los temas. Hay que ponerlo como que hay que acomodar un poquito de todo esto, ¿no? Igual que el origen del baile. ¿Por qué se hace tan accesible para el europeo del principio del siglo XX? El tango ni siquiera se bailaba acá y ya se bailaba en París. Y porque la danza en pareja enlazada en Europa era normal, era más común, era una situación de salón muy presente en Europa. No es que tienen que hacer una transformación para bailar un tango como pareja enlazada. No. Y eso que tiene que ver con el candombe africano, perdón, el candombe africano está en otro carril que no tiene que mezclarse con lo que son las danzas europeas. Entonces ahí yo traté de poner, entiendo yo, un poquito más de prolijidad en cuanto a lo que es el origen del tango. O al menos enfrenta el problema. No digo esto es así, punto. No dar por sentado ningún mito ni ninguna transmisión de que alguien dijo en alguna revista, leí. Bueno, espera, a ver. Sí, claro. Claro, porque son posteriores, porque la publicación de Viejo Tanguero en Negro Crítica es un relato de la década del 10, de algo que sucede supuestamente en 1877 y no es una fuente directa. Entonces no se puede generalizar tanto. Y también tiene que ver con quienes han tenido la voz para decir y en qué momento de ese desplazamiento, de ese fenómeno de periferia que fue el tango acá en esta sociedad, hacia el centro del sistema, ¿no? Sí. Depende en qué momento se hubiese hablado de eso y quién no hubiese podido tener la palabra para decirlo. Es verdad. Vos sabés que vos que hablas de la periferia y eso lleva a lo marginal, o a situaciones que no son socialmente aceptables, no se ven como un valor. Claro. Muchos han reforzado y han rescatado el ambiente prostibulario, ¿no? Porque hay tangos que hacen referencia a esto. Pero han focalizado también demasiado en el tango prostibulario y en la idea de que el tango tuvo un origen
a través de la producción de músicos sin estudios académicos. Y no siempre fue así. Hay muchos estudios, mucha recuperación de partituras, también de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que rescatan a compositores con formación académica que también han compuesto tangos, como Elisa Verbil, Strigeri y otros más, ¿no es cierto? Que decís, bueno, no todos fueron músicos orejeros o improvisados. Entonces, claro, llegas a la cuenta de que hay una, como dice Gustavo Varela, una policromía, un abanico tan amplio que el tango ha atravesado a la sociedad en distintos ámbitos y que es muy difícil poder reducirlo solamente a un espacio. Sí, sí. No, pero yo me refería al modelo de Lundman, por ejemplo, la periferia del sistema y llevarlo hasta el centro del sistema, porque hoy podemos encontrar tango en la calle Corrientes, claro. Podemos encontrar tango de exportación, sí. Es muy valorado afuera como fenómeno y cultural. Populismo, claro. Pero originalmente, digamos, representaba en el imaginario todo eso que se codificaba a través del arte. Sí. De gente que no pertenecía a los valores que estaban puestos en el centro. Ahí está. Pero tampoco era totalmente ajeno, porque sí estaba presente en el sainete y en el circo criollo. Sí. Y ahí tenían un espacio, digamos, de validación cultural, aún en los espacios más formales. Sí, se podía contemplar de todas maneras desde una mirada que tenía que ver con una distancia social también. Era un poco, no sé por qué se me vino a la cabeza ahora lo que los juglares eran a las cortes en la Edad Media. Claro, nuestros pasadores. Claro, también. ¿No? Sí, y hay pasadores que no hay que tomarlos, puede ser una figura de un gaucho que se sentaba con su guitarra a cantar en el fogón. Es todo un oficio. Claro, eran muy profesionales. Muy difícil. Una Era como razón, los Homéridas, ¿no? esencia. Uno tiene que tener una estructura métrica en la cabeza, tiene que tener un repertorio léxico, la capacidad para idear en el momento. Eran artistas con mucha formación. Sí, un arte impresionante. Claro, eso también influye, ¿no? Claro, entonces vos tenés todo esto que se le ha dado un nombre de hibridación cultural, o nosotros podemos decir que eso es un proceso de culturización, pero también inversa, porque una cultura se influye con la otra, de transculturización, ¿no? Donde lo europeo, lo criollo y sumemos también a lo africano hasta cierto momento, produce que un nuevo género surja en un determinado momento en el río de la Plata. Pero ¿Y por qué acá y no en otro lugar? ¿Y por qué en ese momento? Porque la mixtura se da en este lugar y en un determinado momento. Ese proceso se dio acá en el Río de la Plata, no se dio en otro lado. En otro lado se habrán dado otros procesos. Pero todo esto explica que el tango no es ex nihilo, no nace de la nada, no surge de pura inspiración. Hay una materia anterior que permite, ¿no?, este fenómeno. Claro. Sí, además que después este fenómeno se toma como, ya que es resultado de todo este proceso, como base, ¿sí?, como política cultural y como base para la homogeneización de la cultura popular en determinado periodo. Por eso fue la época de oro, por eso, digamos, estaba en todos lados. Entraba con la radio a todas las casas. Sí.
Eso también tiene que ver, ya que lo traemos, con un momento de acceso a los productos culturales por medio de la mayoría de las personas, ¿no? Lo que fue el estado del bienestar, lo que fue las condiciones económicas para el Río de la Plata en la Segunda Guerra Mundial, que, claro, las economías centrales estaban tan centradas en la producción de armamento de guerra y dedicados a la industria bélica, que la industria cultural quedó para ellos bastante descuidada, y eso permitió un espacio para que las industrias culturales locales tuvieran mayor desarrollo, ¿no? No fue solamente la época de oro del tango, fue la época de oro para la radio y para la cinematografía argentina. Hubo cualquier cantidad de producción, hubo cualquier cantidad de espacios en los cuales se podía cantar, bailar, sí, audicionar. Fue un boom, fue un momento único. Y Francisco, ahora ¿cómo lo sentís al tango en la sociedad? ¿Cómo lo ves vos afuera? ¿Cuál fue tu experiencia cuando lo llevaste, por ejemplo, en Japón? ¿Y cómo lo ves acá, cuando volvés y ves ese panorama? Sí. Lo que pasa es que estamos en un momento distinto, por eso es interesante analizar los contextos, porque no se puede replicar lo que fue la época de oro, porque si fue un momento, si alguien dice, bueno, pero tenemos que volver a las milongas, al club, al barrio, y que esté el tango presente en todos lados, no va a suceder, porque estamos en otro momento. Esto no quiere decir que no vamos a hacer tango, sí, lo vamos a hacer, de hecho lo hace, pero todo ahora responde a otro momento. Y no tenés ni siquiera la industria discográfica. Antes, no hace mucho, uno que ya tiene sus años, la discografía era la que marcaba lo que se escuchaba en la radio, aún dentro del circuito comercial. Ahora, ¿qué sello discográfico? Ahora son todas creaciones y producciones independientes, autogestivas. No hay ningún sello discográfico atrás de ninguna orquesta, hay multimedias atrás de determinadas músicas. Cambió todo. Y la gente que está produciendo tango ahora, se caracteriza justamente por distintos modos de reproducción de su contenido. Tenés músicos que, esto lo sabe como música mejor que yo, ¿no? Uno está grabando en Francia, otro instrumentista está en Estados Unidos, otro está acá en Buenos Aires, juntan todo y lo largan. Ahí te mando una guitarrita, pum. ¿Me haces una base de piano con este arreglo en tal tonalidad? Y después tenés un técnico que junta todo y lo manda por distintos canales. Y hay gente que trabaja junta y nunca se ve. ¿Sí? Claro, y yo todo eso no lo conozco bien porque no es mi campo, pero sé que sucede. Entonces va por otro lado, ¿viste? Son todos movimientos muy independientes y autogestivos y muy valiosos. Y la industria grande está en otra cosa. Yo me asombré en este último viaje en Europa, que escucho un montón de música en castellano sonando en los Balcanes, mismo en Italia, y son músicos latinos que yo no conozco, porque no los desvalorizo, digo que no los conozco, pero que suenan y que son de música viva, de música muy para exteriorizar, que es muy rítmica, de melodía alegre, algunos con sonidos que tienen derivación del rap, o andás a ver que yo no lo puedo depender. Y les va bien, y van atrás de eso. No escuchás
sonar tango en el exterior. Pregunto, no por sí, ignorancia, y tratando de darle un sentido a eso, que no tiene que ser nunca definitivo. Eso tendrá que ver con la música para divertir con la música para dar marco y no tanto con la música para crear identidad. Sí, repito que sí. Claro, si vos hablas de identidad, ¿te das cuenta? No es que la música divertida no tenga identidad, la tiene. Hay una identidad latina de que está sonando en todo el mundo. Hay un rasgo claro, pero a lo que me refiero es identidad generacional o por el género también. Sí, ¿sí? Porque, no sé, mandan por ahí y el negocio funciona de esa manera, y no creo que todo sea negocio, sino tendrá un valor estético que es aceptable y consumido por y si circula debe ser por la mayoría. Sí, masivamente. Y el tango sigue circulando, tiene sus propios circuitos, sobre todo lo que es el tango para escuchar. Hay algo que a mí me cuesta mucho en Buenos Aires, que es que se acepte que, y lo pongo en el libro, el boom y la difusión del tango no pasó por la pista del baile. Y acá los milongueros me quieren matar. No, pasó por la radio. Pasó por la radio, no, pasó por el teatro, pasó por los conciertos. La radio estaba en el patio mientras la doña lavaba la ropa, los chicos hacían la tarea, mientras aún mismo en la década de 40 eran más los espacios de escucha que los espacios de baile. Había más, sí, como decís vos, más radioteatros, salas de concierto que pistas de baile. Y en el extranjero, la obra de Piazzolla sigue siendo gigante. La obra de Mariano Mores, ni hablar. Bueno, ya hace 30 años atrás, Moulin Rouge usó uno de los temas de él para la banda sonora, usó también. Sí, el sobrino nieto, ¿no? Ariel. Que famoso en Miami, que te dirige sinfónicas y todo. Tiene una obra, tan importante en cuanto a lo que es el tango, que es una maravilla. En Japón hay programas de radio que siguen pasando tangos, y en nuestra sociedad, en la ciudad de Buenos Aires, es más fácil encontrar personas que, si vos le decís, bueno, un tango de Mansi, te digan, sí, claro, Sur o qué sé yo, cualquier otro, un tango de Espósito, de Discépolo, todo el mundo te lo sabe, te tararía un pedacito, decirle que te tire un paso de tango y no lo hacen. ¿Por qué siempre la gente pide esos tangos de aquella época? Porque están en la memoria emocional, en nuestro inconsciente colectivo. Y nos remiten a una afectividad que nos hace bien, un poco la nostalgia, y no está mal. No está mal, nos remiten a algo que por ahí podrá ser de nuestra infancia o de nuestros padres. Pero está presente. Y también hay en el tango una especie de necesidad de recurrir al origen o de recurrir al pasado como sello de legitimidad. Entonces, si yo hablo del adoquín, del farolito y del buzón, es un tango. Que ya hace 80 años que no se usan los buzones. No, eso es un tango, mira, te está hablando de eso. Claro. Es una imagen muy pasada, que está bien que se cante, el farolito de la calle, pues, pero está bien. Ahora, el tango del siglo XXI te habla de otras cosas. ¿Cómo te mueve ese tango? ¿El del siglo XXI? Sí, que ahora que me nombraste Alejandro
Y bueno, yo veo que hay dos o más, pero para empezar, mínimo dos movimientos distintos. Algunos que tratan de reproducir el corpus de la década del 40. Con los mismos arreglos orquestales, todo igual. Sí, pero no es lo mismo. Y tiene mucho mérito, pero hay que saber reinterpretar un troilo, un D'Arienzo. Es un desafío, porque... volver a cantar ciertos tangos, qué sé yo, Buscándote o algún otro, no es fácil, no es sencillo poder que la orquesta reconozca ese timbre sonoro, esas síncopas, eso es muy difícil, tiene un mérito. No, y que el cantor se anime con los referentes grosos que tenemos, ¿no? Sí, es muy difícil. Porque la gente que escucha y conoce esas versiones dice, bueno, pero no es igual, no tiene la misma voz, no tiene, pero por supuesto que no. Pero la forma de interpretar, y a mí me encanta, ¿viste? Cucuza Castielo, Lidia Borda, Ariel Ardit, Agüero del Cuarteto Mulenga, esta chica de, yo no nombres, pido perdón. No, yo me olvido de los nombres. La romántica milonguera, y el muchacho también lo hacen, Maxi Agüero, del Cuarteto Mulenga. Lo hacen muy bien. Me gusta muchísimo Ariel Ibaldi de Chivilcoy. Hay unos cantantes de primera para mí. Patricia Malanca, rescatando a Silvio Rodríguez, tratando de hacer esas cosas que hace ella, de componer, de interpretar. Y además ella siempre dice cuando canta, yo además canto distinta desde que soy milonguera. Canto distinto, es cierto. Me divierte mucho Merico. Sí, bueno, una cosa es eso, ¿no? Que es seguir con una estética musical que responde a ese cambio. Y después tenés las nuevas búsquedas de agrupaciones musicales que hacen tangos del siglo XXI totalmente distintos, ¿no? Diferentes, con otras propuestas, no sé, Trío Cañón, con Julio Coviero, o puede ser... que tiene además su estética distinta, su tipo de milonga distinta, porque la milonga Cañón es distinto. Claro, la Fernández Fierro, ¿no? Fernández Fierro, con esa fuerza, esa energía, ese nervio. Me gusta mucho. Todo lo que hace el Quinteto Negro La Boca, que no todo lo que hace Julián Peralta. ¿No? Entonces, bueno, tenés esas cosas, ¿no? Ahora se me viene a la mente también Melingo, que falleció recientemente, bueno. Y otros que hicieron tangos nuevos con la estética del tango anterior, pero estas canciones nuevas. Me acuerdo de Juan Batuone, el querido Juan. No sé, bueno, esas cosas, ¿viste? Entonces hay de todo. Hay de todo. Y vos te pusiste a pensar por qué todo eso con tanta diversidad, por qué se siguen apegando al tango y por qué no se arma otro género distinto, otra corriente distinta. ¿Qué tiene el tango que lo hace tango? No sé. En principio, no hay que entender la esencia en sentido aristotélico como aquello que no cambia, sino que yo soy más existencialista en el sentido del acto de ser. Es distinto, es diferente. ¿A qué voy? Siempre el tango se transformó. En principio sí puede ser que
algunos compases sean medios milongueados, otros tengan que ver más con la contradanza española, otros se parecían más o tenían más influencia de la canzoneta napolitana propiamente. Después De Caro trajo, no solamente De Caro, Delfino, Cobian, Fresedo, incorporaron algunos elementos de la música clásica, trajeron algunos elementos del jazz. Esto lo llevó a un, no digo extremo, pero a un diálogo mayor, de Piazzolla, Eduardo Rovira. En otro momento apareció lo que fuese el tango romanza, y dice, no, yo soy un bolero, y bueno, qué sé yo, ¿viste? O sea que el diálogo con las otras músicas, con los otros estilos, el tango siempre. Si yo escucho algunos tangos interpretados por la banda de Sousa en 1920, que era una banda al estilo militar de Estados Unidos, bueno, y vos decís, eso no era tango, ¿cómo que no era tango? Bueno, si uno escucha una marxixa de esa época, y si se acuerda de las películas estadounidenses, además de pensar en los dibujitos animados, escucha una milonga. Bueno, sí. Entonces no hay que tener miedo que el tango se transforme, porque el tango siempre se transforma. Que uno tenga una preferencia a la hora de bailar, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo prefiero bailar un troilo y con la Fernández Fierro, que voy a hacer una pareja enlazada, como el enlazo, haremos otra cosa, nos moveremos. Sí, porque es muy percusivo. Claro, nos moveremos con otro nervio. Una aproximación muy percusiva. Claro. Fui a ver Amores Tango hace poco, al Margarita Xirgu, y me divertí como loco porque la gente se movía y bailaban de cualquier manera y no había ningún problema. Algunos bailaban solos, sueltos, la mitad más o menos hacía, yo no sé si biodanza, expresión corporal, biomecánica, no sé qué estaban, pero se movían con la música, y la otra mitad lo intentaban hacer en pareja, y todo bien, no hay problema. Pero son expresiones, esto de llevar la música al cuerpo, ¿viste? Es toda una experiencia. Sí, y no solamente se lleva, cuando se baila tango no se lleva solamente la música al cuerpo, se lleva la historia, se lleva yo cuando, sé que a veces para quien está guiando es difícil centrarse en escuchar la letra. Claro. A mí me pasa que yo por ahí pregunto, qué lindo tal verso de ese tango, ni sabía que tenía letra. Ni pelota. ¿Vos sabés que ahora que hablas de eso? Y se nota en el bailarín, se nota cuando está bailando, escuchando la letra, eso te lo puedo afirmar. En Dubrovnik estuve este año en un encuentro que se hace todos los años, que es Game of Tangueros, que tiene una convocatoria fuerte, porque van 300 bailarines y llegan a meter. Los musicalizadores son europeos, todos. No tienen música en vivo, no tienen exhibición, es una maratón de baile de 3 días. La mayor cantidad de piezas musicales que pasaron para la pista eran cantados, tangos cantados. Y los bailaban con el mismo cariño, pasión y creando ese clima de intimidad, como acá en Buenos Aires, ¿viste? Como dije, bueno, no entienden nada de la letra, pero no importa, la musicalidad lo lleva a crear un clima de encuentro en el abrazo sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Sí, se siente además también cuando vienen milongueros de afuera, y yo por ejemplo no hablo inglés. Entonces a veces la comunicación es cero, pero se siente que están entendiendo lo que bailan. Sí. Desde la parte emocional, ¿sí? Sí. De la parte emocional. Sí. No solamente con los tangos instrumentales. Sí. Es magia. Es magia. Francisco.
Francisco. Bueno, la semana que viene yo voy a ver si puedo subir mañana o pasado el video para que tengan tiempo de verlo y puedan ir a la presentación de tu libro qué la semana. lindo. Hablarnos de la presentación, quiénes van a estar, Sí, vos dónde va a sabés ser. que yo tuve la circunstancia de tener ya programada algunos encuentros en Italia y en Croacia este año, y tenía ya pautado algunas charlas, algunos encuentros. Y el libro salió justo a tiempo como para poder hacer el viaje, y no llegué a hacer una presentación acá en Buenos Aires. Nació el libro y viajó enseguida a Europa, y después de la gira, recién ahora hago la presentación en Buenos Aires, el jueves 30 de julio, en la Sala Gaudí del Casal de Cataluña. Decí la dirección, igual la vamos a poner abajo en la cajita. Sí, déjame buscar la dirección exacta, porque llego a decir mal la A las dirección 6 de la y la tarde. gente la va a buscar, pero va a estar perdida. Acá la tengo, para. Es el jueves 31 a las 6 de la No, el tarde. jueves 30. Jueves 30, 18 horas, en Chacabuco 863. En el bajo. Ok, San Telmo. Sí, San Telmo. en San Telmo. Y va a presentar el evento Willy Pastrana. Willy Pastrana, a mí me gusta mucho escucharlo a él porque es representante de una asociación de art deco en Buenos Aires que rescata mucho la cultura de los años 20, que es la época de la Guardia Vieja. Una realidad que también existió, obvio, y sabe bastante de la Guardia Vieja. Bueno, Te va a escuchar. él está interesado, sí, va a hacer la presentación. Después yo paso un audiovisual donde rescato algunas imágenes y algunas filmaciones no tan conocidas de la historia del tango, pero sí muy representativas de la época. O sea, van a ver parte de los documentos que generaron este viaje, lo van a ver en Sí, en o sea el que audiovisual. que yo organicé por cada capítulo del libro un video. Vos podés leer un Muy de capítulo maestro, te digo. y ver un video de lo que está escrito, donde no se dice lo mismo, pero hay pequeños flashes de la orquesta o del cantante o de un contexto cultural. ¿Eso donde lo O de una tenés? ¿En práctica. algún canal o en alguna página de Tango en Filo? Sí, ¿O lo sí, tenés? sí. Mira, tengo un lío ahí que lo voy a resolver próximamente, porque yo no soy el mejor. Vos después me mandás el tengo- link y yo también lo pego acá abajo. Sí, cómo no, cómo no. No importa, se pone Tango y Filo y aparece la página de Tango y Filo. Pero no se muestran bien los videos porque yo he tenido la precaución de conservar los trabajos antes de las presentaciones para que no se me queme el material. Claro, ¿Viste? sí. Como es material que yo utilicé en las conferencias, lo tenía medio preservado. Ahora ya está todo lanzado, tendría que hacerlo más accesible. Me falta dar ese paso. Bueno, Pero ya acá, va a llegar. con el libro hay un capítulo. O sea, vos lees La Guardia Vieja y ves La Guardia Vieja. Y escuchás La Guardia Vieja. Que eso es lo que yo quería. Creo que lo logré. Bueno. Después del video, lógicamente hablo yo. Va a hablar Edgardo Sesma, unos 2-3 minutos. Yo lo amo a Edgardo. Él ha tenido contacto con parte del material del libro y ha sido un excelente informante. Y también
va a hablar un momentito María Rita Bustillo, porque no quise ser yo, por más que tenga algunos conceptos en todo lo que tiene que ver las cuestiones de género y los distintos modos de relación y cómo fue cambiando el vínculo en la pareja de tango. Otra vez un hombre hablando de todo esto me pareció que era excesivo. Y está buenísimo tener otra mirada en claro. este momento, sí. Entonces va a haber esto, ¿no? Desde la diversidad, desde lo femenino, y bueno, a mí me seguirán apuntando como varón. Lo que pasa es que son muchos los hombres que han tenido la posibilidad de acercarse al estudio, ¿no? Tal vez por una cuestión generacional también. Finalizando, vos sabés que, disculpame, sí, ¿no? Pero ya que tengo el supuesto, flyer en mano, sí. Voy a presentar parte de un trabajo de Ricardo Weislat, que fue ganador 2 veces de premios en el Festival de Tango de Boedo. El Festival de Tango de Boedo, del cual yo formo parte de la organización, también tiene una promoción a través de sus competencias de tangos del siglo XXI en el baile, en la música y en las letras. Bueno, Ricardo presentó durante 2 años, o 3, creo, no me acuerdo bien, distintas composiciones. Una de ellas tiene que ver con parte de una obra más completa que es Hojas Blancas. Él compuso la letra y Mariano Heller, que es un músico conocido, hizo la composición musical. Lo van a presentar en la voz de Analía Sirio y Sergio Massal, 2 cantantes para mí extraordinarios, y va a acompañar Hernán Bartolozzi en bandoneón. ¡Qué lindo! Todo eso junto. Todo eso lo vamos a tener en la Sala Gaudí el 30 de julio, en el Casal de Catania. Va a ser una fiesta. Esperemos. Esperemos. Bueno, se busca un poco eso, ¿viste? Que el encuentro tenga un poco de palabra, pensamiento, canción, letra. Sí, y además también esa idea, ¿no? De espacio que acoge a todo el mundo, que no es solamente Francisco Palumbo con el librito y ya está. Es toda la red que Francisco ha atendido y que gente que ha colaborado, que ha sugerido, que ha preguntado, que se ha acercado a ofrecer también. Sí, y con todas, no sé si vas a tener pareja de baile, pero es lo único que faltaría ahí, una pareja de baile. Te doy una idea, no te da el espacio, pero tenés de todo. El espacio esta vez no sé hasta dónde va a llegar a dar. Sí, me han acompañado en otras presentaciones de otro tipo, también bailarines. Esta vez tiene más presencia la música y la palabra. Y la palabra y los registros sonoros. Igual vamos a hablar de baile, porque hay registros. Hay una película, Fantomas, de 1913, que L'Amour qui tue, que tiene una escena de tango maravillosa. Y bueno, eso lo vamos a proyectar también, esa escena particularmente en el encuentro. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a poner el timer para que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que te marca el descuento, que va contando para atrás. ¿Qué quiere que rebobinemos? No, para llegar al jueves. Ah, bueno, sí. Para disfrutar de todo. Para mí es una alegría poder llegar a este momento, de hacer esta presentación en Buenos Aires, de poder compartir este trabajo, ¿no? Porque cuando uno hace algo, pues, bueno, es para el otro, ¿no? Lógicamente. Es así. Cuando uno hace algo, es mejor si es con otros. Sí. Y es mejor si es para otros. Sí. Bueno. Dura más la alegría. Así es.
Francisco, infinitas gracias. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. La pasé bomba.